Muy bien, muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Eh, Esta es la segunda parte de un mensaje que el Señor está trayendo a nuestras vidas acerca de el rapto o el arrebatamiento, que sería la palabra correcta, ¿no? La Biblia dice es arrebatamiento. Rapto es un sinónimo, no es completamente diferente. Se le llama rapto es porque arrebatar es quitar rápidamente, sorpresivamente. Y eso es lo que nosotros le llamamos el levantamiento de la iglesia. Como hablábamos la semana pasada, haciendo un recorderis, es la plenitud de los gentiles, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vimos lo importante que es para Dios entonces su plan perfecto, todo lo que Él ha diseñado y planeado para nosotros, sus hijos, y que ya está determinado de principio a fin todo el plan de parte del Señor. Algo que quiero recordarles una vez más es eh, brevemente que hablábamos acerca de ese momento de levantamiento de la iglesia bajo la perspectiva humana. Dijimos que dependiendo de los hombres, habían tres postulaciones acerca del rapto, lo que era la pretribulación, la mitribulación y la posttribulación. Brevemente hablamos de los mitribulacionistas y coincidimos que un solo versículo bíblico no es suficiente para nosotros apoyar una teoría en la cual ellos pretenden determinar que la iglesia va a pasar por la tribulación, porque en la tribulación se van a abrir unos sellos y se van a tocar unas trompetas. Y la última trompeta, según ellos, es el anunciamiento del levantamiento de la iglesia. Pero vimos que no es así porque esta es una trompeta de ángeles. Ahora el rapto va a ser tocado por medio de una trompeta de Dios, que es algo completamente diferente. Y estábamos hablando acerca de Moisés cuando subió al monte Sinaí. Vimos también lo importante que es entender que dependiendo de los israelitas, esto se ve como un rapto poético, una forma de levantamiento poético donde una persona es levantada a la presencia del Señor. Y quedamos ahí. Y hoy quiero continuar entonces la historia de Moisés porque es bastante interesante. Moisés entonces es alguien que es figura de aquellos que se van a ir en la primera parte de la tribulación. Recordemos que la tribulación son 7 años. Hay un tema que traeré próximamente, si el Señor lo permite, la próxima domingo, que son las 70 semanas de Daniel. Si nosotros no entendemos las 70 semanas de Daniel, tampoco entendemos la tribulación, y si no entendemos la tribulación y las semanas de Daniel, no entendemos el rapto. Así que es importante, porque esta semana de Daniel, estas 70 semanas, están divididas, en la cual queda una última semana por cumplirse. Y según la Biblia son semanas de año, o sea, 7 años, dependiendo de los días de la semana. Y eso es la tribulación. Y esa tribulación al mismo tiempo está dividida en dos partes: 3 años y medio, que es la tribulación de Satanás, y se van a tocar, abrir, perdón, los sellos y se van a tocar las trompetas. Y la segunda parte de la tribulación, que se le conoce como la gran tribulación, porque es el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Los primeros 3 años y medio la ira de Satanás. En los segundos 3 años y medio es la ira de Dios. Dios hará justicia a su cuerpo, a su Hijo Jesucristo. Al fin de esa gran tribulación, entonces se van a acabar los tiempos de los gentiles. Eso también lo vimos la semana pasada. O sea que vemos dos periodos diferentes. Uno es la plenitud de los gentiles, que era un misterio, dado en Romanos 11:25, y también el tiempo de los gentiles, que va desde Nabucodonosor hasta derribar la imagen que él vio o que él se soñó, que es con el um,
con las 10 naciones, o sea, los 10 dedos de hierro y de barro. Por favor, yo espero que ustedes hayan leído esa porción de Daniel en capítulo 2. Así entienden un poquito lo que yo les digo. Muy bien. Moisés entonces representa a aquellos que se van en la mitad de la tribulación. Dios tiene un propósito con él, no solo con él, sino también con Elías. Ellos van a ser los dos testigos que van a estar predicando el evangelio del reino durante la primera parte de la tribulación. Y este Moisés fue a terminar allá por una razón muy especial y vamos a encontrar esa razón y está en Éxodo capítulo 17. Recordemos que Moisés fue llamado por Dios para sacar el pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Después de que salen, van en dirección hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida, y el pueblo le pide agua a Dios. Moisés se acerca a Dios y habla con él y le dice que el pueblo tiene sed. Y esta es la historia que vamos a leer, Éxodo 17:6. Le dice el Señor. Voy a leerlo el verso 5, Éxodo 17:5 en adelante, para que pongamos en el contexto. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán de ellas agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Hasta ahí la historia va perfecta y el plan de Dios va a cabalidad. Perfecto. El plan de Dios era que Moisés golpeara la roca y que de esa roca brotara agua, agua para sustentar la vida del pueblo que estaba en medio del desierto. Esto no se quedó así, porque más adelante el pueblo de Israel volvió a tener sed y volvieron a pedirle agua al Señor. Ahora vamos a ver la segunda vez que le pidieron agua. Vamos al libro de Números, capítulo 20, verso 11. Esta segunda vez, voy a leerlo en el verso 10 una vez más para poner un poquito en el contexto. Esta vez, Israel vuelve y le pide agua y Moisés vuelve y se reúne con el pueblo de Israel con el propósito de darles agua. Dice la escritura, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Padre amado. Si vamos un poquito más para atrás, al verso 8, vamos a ver por qué Dios se enojó con Moisés. Cuando Moisés le dijo que el pueblo tenía sed, el Señor no le dijo que golpeara la roca por segunda vez. Lo que le dijo fue, toma tu vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella les dará agua. Esto trajo consecuencias terribles para Moisés. Y no solamente para Moisés, para Aarón y para el pueblo. Para Moisés y para Aarón tuvieron consecuencia en el sentido de que Dios les permitió ver la tierra prometida, pero no les dejó entrar a la tierra prometida. Porque algo que nosotros debemos entender, y es que en ese preciso instante,
donde Moisés golpea la roca por segunda vez, Moisés le está dañando el plan perfecto a Dios. Y esto es algo que también más adelante vamos a estudiar si el Señor lo permite. Nosotros sabemos que Dios es omnipotente, omnisciente y omnisapiente, que Él lo sabe todo. Y pensamos que porque Dios lo sabe todo, Él tiene que saberlo absolutamente todo. Ahora, si Él es omnipotente, quiere decir que Él puede también contenerse. Y de algo que Dios se contiene es de saber lo que Él quiere saber y de no saber lo que Él no quiere saber. Por eso Él es todopoderoso, porque Él puede contenerse a sí mismo. Y Él no sabía que Moisés le iba a dañar el plan. Dios le dio el libre albedrío al hombre, al ser humano. Se lo dio a Moisés. Le dio las instrucciones muy claras a Moisés. Le dijo, ve, háblale a la peña a vista de ellos y ella va a brotar. Le dio el libre albedrío a Moisés. Ahora, la queja del Señor en Éxodo fue, que es la misma historia, no fue esa. Usted no me creyó, no me santificó delante del pueblo de Israel. En otras palabras, me dañó el plan. Y las consecuencias las vemos nosotros. A Moisés apareciendo en el libro de Apocalipsis como uno de los dos testigos que va a tener que entregar su vida y va a tener que ser hollado por los gentiles. Ahí va a perder ya su vida física, ¿no? El cuerpo físico. Ahora, miren esto, qué interesante. Moisés entonces es figura de aquellos que no santificaron al Señor delante de los hombres. Van a ser salvos, así como Moisés va a ser salvo o es salvo, pero va a tener que pasar por la tribulación y entregar su vida. Así todos aquellos que no santifican al Señor van a ser salvos, pero van a tener que entregar su vida, lo vimos la semana pasada, van a tener que ser decapitados. Y la sencilla razón de eso es porque Cristo es la roca. Y Cristo no podría ser crucificado por segunda vez o golpeado por segunda vez. Por eso fue el enojo tan grande de Dios. Dios no se hubiera enojado tan grandemente con un siervo tan manso, tan humilde como Moisés, por algo tan simple como coger una vara y pegarle una roca para que brotara. Así que hay algo más de fondo, y algo más de fondo es que Cristo no podría ser crucificado por segunda vez. Y eso es lo que muchos cristianos no entienden. Viven una vida de pecado, no anhelan, no buscan la santificación, no siguen la santificación. Entonces no santifican a Dios delante de los hombres, se convierten en incrédulos. Y saben una cosa, Cristo no va a ser crucificado por segunda vez. No va a ser crucificado por segunda vez. Muy bien. Esto cierra la página de los tribulacionistas. Definitivamente un solo versículo bíblico no es fundamento suficientemente sólido y algo tan vago también como lo es tocar una trompeta de ángel, algo completamente diferente a la trompeta de Dios, como para nosotros pensar que la iglesia va a ser golpeada por segunda vez. Eso es imposible, mis amados hermanos. Los que se quedan son los que no santifican al Señor. Luego, entonces viene la teoría de los post-tribulacionistas. Son aquellas personas que también con argumentos muy vagos de la escritura piensan que la iglesia va a pasar no por la primera mitad de la tribulación, sino por todos los 7 años de la tribulación y que al final de los 7 años de la tribulación va a ser levantado para el cielo. Esto es terrible. Ya con el argumento de Moisés y golpear la roca, ya deberíamos nosotros descartar o desechar tanto el tribulacionismo como el post-tribulacionismo. Y recuerde, mi amado hermano, y perdóneme que use esos términos, ¿no? Pero estamos hablando de algo muy importante que la iglesia está esperando en el día de hoy, ese levantamiento, el rapto, que el Señor venga por nosotros y nos lleve a su santa presencia. Esto no es una clase de teoría, mi amado. Este es el plan de Dios para tu alma y para mi alma.
Él espera que nosotros ahora santifiquemos nuestras vidas, pero lo santifiquemos al delante de los hombres también. Se me desconectó Natalie, Biblia, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de los que son post-tribulacionistas. Para esto, ustedes me van a permitir un segundito, vamos a buscar la Biblia una vez más. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Vamos todos junticos, Mateo capítulo 24. Muy bien. A 24:1. Muy bien. Vamos a poner en contexto la teoría de los post-tribulacionistas. Ellos argumentan su teoría basados en Mateo capítulo 24. Algo que yo debo recordarles a todos ustedes, mis amados hermanos, es que Mateo capítulo 24 no es una carta o un evangelio diseñado para la iglesia. Mateo 24 es la historia de Jesús, la vida de Jesús, narrada para el pueblo de Israel. Todavía nuestro Señor estaba vivo, así que no se había muerto, no había un nuevo pacto, él estaba viviendo bajo el antiguo pacto, como dice Gálatas 4:4, que Jesús nació de una mujer virgen, nació bajo la ley. O sea que Jesús está hablando todas estas cosas bajo la ley de Moisés en el antiguo pacto. Y le habla a su pueblo. Lo que Jesús le está anunciando al pueblo de Israel, conociendo él la dureza del corazón de su nación, es que ellos tendrían que pasar por el juicio de Dios. La razón es muy simple, ellos crucificarían al Mesías, lo crucificarían a él. Y así como Moisés tuvo serias consecuencias por no santificar al Señor, asimismo el pueblo de Israel va a tener serias consecuencias por no haber aceptado al Cristo que ellos estaban esperando, al Mesías, al ungido que estaban esperando. También van a tener las consecuencias. Si algún día tienen la oportunidad, lean la primera carta de Pedro en el capítulo 1. Ustedes van a notar a Pedro hablando todo el tiempo acerca de la salvación como un evento futuro después de la venida de Cristo. Esto es para el pueblo de Israel. Muy bien. Entonces, aquí en Mateo 24 se le acercan los discípulos a Jesús a hacerle algunas preguntas. Y lo primero que le dicen es, verso 1, cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que sea derribada. Verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo, entonces aquí le van a hacer tres preguntas. La primera pregunta es, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que estaba en el versículo 1, la destrucción del templo que había construido Herodes. Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo? ¿Ok? Tres preguntas. Para nosotros entonces poder comprender todo Mateo capítulo 24, tenemos que estudiarlo simultáneamente con Apocalipsis, ¿ok? Porque Mateo capítulo 24 es el Apocalipsis. La respuesta que Jesús les va a dar acerca de esto, literalmente es el libro de Apocalipsis. El Señor ignora la primera pregunta, porque ya se los había dicho muchas veces. En realidad, él no se estaba refiriendo al templo de Herodes, ¿no? Él se estaba refiriendo a su propio templo, a su cuerpo. Él está diciendo, no quedará piedra sobre piedra. En otras palabras, a mí ustedes me van a crucificar. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Yo soy ese lugar de adoración.
y ustedes me van a destruir a mí. Como dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo crucificaron a él. Y salta entonces inmediatamente a responder las siguientes dos preguntas. ¿Cuáles son las señales de la segunda venida de Jesucristo? ¿Y cuáles son las señales de todas las cosas del fin del siglo? En otras palabras, cuando todos los tiempos se acaben. Y así, literalmente, está dividido el libro de Apocalipsis. La mayor parte de Apocalipsis tiene que ver con todas las señales de la venida de Jesucristo, lo cual es el Apocalipsis, hasta la guerra de Armagedón, donde literalmente él desciende por segunda vez. Y cuáles son las cosas del fin del siglo, o sea, lo que va a suceder después de la guerra de Armagedón hasta cielos nuevos y tierra nueva. Las señales, las cosas del fin del siglo, o sea, va a haber un milenio, va a haber una destrucción de la tierra por el fuego, va a haber el juicio del gran trono blanco, va a descender la nueva Jerusalén, van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Esas son las cosas del fin del siglo. O sea que son dos libros semejantes. Uno está contenido en el otro. El libro de Apocalipsis está completamente contenido en Apocalipsis, perdón, en Mateo capítulo 24. Ahora, si nosotros fuéramos a Apocalipsis capítulo 1, verso 1, rapidito, vamos allá. Quiero enseñarles algo. Perdón, aquí es Apocalipsis. Muy bien, 1. Miren esto. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cuáles cosas que están por suceder pronto? Pues las cosas del fin del siglo. La pregunta que los israelitas le hicieron a Jesús. Ahora, Juan, el Señor le revela a Juan todo eso que está para acontecer detalladamente. Jesús habló someramente al respecto de eso. Les pongo esta cita bíblica por la siguiente razón. Vamos a Gálatas 2:9. Gálatas capítulo 2 es maravilloso. Por favor, léalo. Esa sí es tarea. Por favor, léalo hoy. Gálatas capítulo 2. Léalo hoy. En el verso 9, después de que Pablo se reúne con los discípulos de Jesús en Hechos capítulo 15, allá en el concilio, ellos hacen un acuerdo y Pedro, Jacobo, que era el hermano de nuestro Señor Jesucristo, envían a Pablo con Silas, con dos testigos y una carta, dándoles autoridad para ellos predicar el evangelio a los gentiles. Y este es Pablo hablando de ese encuentro que tuvo con ellos allá en Jerusalén, con los discípulos de Jesús, con Pedro y Jacobo. Y dice la escritura, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, ya lo dijimos, es el hermano de nuestro Señor Jesucristo, el que escribió la carta de Santiago, es el mismo Santiago. Porque el otro Jacobo de los discípulos de Jesús fue el primero que mataron en Jerusalén. Así que este segundo Jacobo es el hermano de Jesús. Cefas, ¿quién es Cefas? El mismo apóstol Pedro. Y Juan, este es el que escribió el libro Apocalipsis que estamos leyendo. Dice que eran tiempo pasado considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, se dieron la mano en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. De tal manera que las cartas escritas por los discípulos de Jesús y también las cartas de Pedro, Juan y Santiago, lo mismo que la de Judas, todas esas cartas son para el pueblo de Israel, no es para la iglesia. Recuerde, la plenitud de los gentiles vino a nacer literalmente cuando Pedro fue a predicarle a Cornelio, pero Pedro jamás nunca se volvió a juntar con ningún gentil. Después de Cornelio, hasta el apóstol Pablo lo tuvo que regañar, porque nunca se volvió a juntar con los gentiles. Para ellos era abominación. Pedro nunca dejó de ver
dejó de ver esto como una abominación. Así que el único que se dirige a todos los gentiles constantemente ya es el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, verso 15. Dios llama a Pablo para que sea el ministro del evangelio para los gentiles. Muy bien. Entonces, Mateo capítulo 24, pues es para el pueblo de Israel. Ahí no hay nada contenido para la iglesia. De hecho, la iglesia todavía no había nacido. La iglesia viene a nacer después de que Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo. Luego se abrió primero la iglesia a los israelitas y luego más adelante, tiempo después, se abrió la iglesia con Cornelio, que es la plenitud de los gentiles. Muy bien. Vamos a otra vez a Mateo entonces y vamos a examinar hoy, nos vamos a comer Mateo y Apocalipsis si el Señor lo permite. Mateo 24. Muy bien. Entonces, verso 4, Jesús les contesta a los israelitas, a los discípulos, les dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Presta atención a lo que le voy a decir, ponga mucho cuidado. La iglesia no va a ser levantada después de la tribulación. ¿Saben por qué? Porque los únicos que están esperando un Mesías, un Cristo, son el pueblo de Israel, nadie más. Nosotros sabemos que el Cristo llegó hace 2000 años atrás. ¿Qué importa? ¿Qué me importa a mí si alguien viene ahorita predicando que Él es el Cristo? Yo me voy a reír en la cara. Yo no le voy a creer. ¿Por qué? Porque yo sé que Cristo vino hace 2000 años atrás, que Él fue el Mesías, que el pueblo de Israel esperaba tanto. Ahora, vaya usted a un israelita y dígale que usted es el Mesías. Ellos sí están esperando Mesías, porque ellos nunca aceptaron a Jesús como el Mesías, ¿no? A Jesús como el Cristo. Por eso Jesús les dice, en el tiempo de la tribulación, mucha gente se va a arrimar y se va a acercar a ustedes a predicarle, a decirle, yo soy el Cristo. Y dije, no, no le crean. Verso 5, porque vendrá mucho en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Literalmente, del verso 6 al verso 9 de Mateo 24, lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 6, del verso 1 al 8. Esto es lo que nosotros conocemos como los jinetes del Apocalipsis. Guerras, rumores de guerras, hambrunas. Vamos a leerlo aquí rapidito. Terremotos, hambres, pestes. Literalmente ahí están los 4 jinetes del Apocalipsis. Una vez más, recuerde esto. Cristo no podía ser golpeado por segunda vez. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿cómo nosotros vamos a pasar por guerras, por hambrunas, por pestes, por persecuciones? No, no hace sentido. Muy bien. Dice, no es el fin todavía. ¿El fin de qué? El fin de la tribulación. ¿Por qué dice no es el fin todavía? Porque al fin de la tribulación será la segunda venida de Cristo. Y son 2 eventos muy diferentes. La segunda venida de Cristo con la manifestación de Cristo en el reino de los cielos a través del rapto en las nubes. Cuando Cristo venga por su iglesia, el encuentro será en las nubes. Jesús no va a poner sus pies sobre la tierra. Más sin embargo, la segunda venida de Jesucristo, la que él está anunciando aquí en Mateo 24, él va a poner sus 2 pies sobre la tierra. La Biblia dice que así como lo vieron ir a él, así mismo lo verán llegar. En otras palabras, en la ascensión, el Señor estaba parado en el monte, se levantó en el monte Oreb, se levantó, fue llevado al cielo. Así mismo lo van a ver descender y pondrá sus 2 pies sobre la tierra. Allí será la batalla de Armagedón. Jesús peleará con los hombres. No se olvide, con no es la plenitud de los gentiles, sino el tiempo de los gentiles. Va a pelear con todos los gentiles en ese tiempo. Muy bien. Entonces los post-tribulacionistas se basan
en el versículo 13, Mateo 24, 13. Y por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y basados en eso, ellos dicen, no, entonces esto es para la iglesia se va a levantar y el que persevere hasta el fin será salvo. Mucha gente se le acerca a uno y dice, mi amado, no se lo olvide, persevere hasta el fin para que sea salvo. No, no, no. Hay que prestar atención porque todo esto está hablando del Apocalipsis. Todo esto es tribulación. Y el que persevere hasta el fin va a ser salvo, sí. En otras palabras, si yo, siendo un cristiano que le di la espalda al Señor, que no lo santifiqué delante de los hombres y me quedé en la tribulación, entonces yo tengo que perseverar hasta el fin de qué, hasta el fin de mi vida, hasta que me llamen para decapitarme. Así me toque pasar por las guerras, así me toque pasar por las hambrunas, así me toque pasar por los falsos profetas haciendo señales y engañando a muchos. Yo tengo que permanecer hasta el fin, porque solamente hasta el momento donde ya el anticristo tome mi vida, ahí yo voy a tener que firmemente apoyarme en el Señor Jesucristo, confesarlo como no lo hice antes, como no lo hice nunca. Ahí entonces me van a decapitar. Ahí entonces ese será el fin, no de la tribulación, de la mitad de la tribulación, pero será el fin de mi vida. Yo tengo que perseverar hasta el fin, igual que hoy en día. Óigame esto, igual que hoy en día, igual que tú lo estás haciendo hoy. ¿Hasta cuándo tú vas a perseverar en el Evangelio? Hasta el fin. Entonces, si perseveras hasta el fin, vas a ser salvo. Pero esto no tiene nada que ver con el rapto. Una gran confusión de ellos. Vamos al verso 40. Por favor, lea Mateo 24. Vuélvalo a leer una vez más. No tengo tiempo para esto, Mateo 24. Está Mateo 24, 40. Es donde ellos refuerzan la doctrina de la post-tribulación. Dice la escritura. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y basados en eso, ellos dicen, no, pues entonces este es el texto, el verso 13, y el contexto es el verso 40. Pero ellos no se dan cuenta que se han saltado todos los versículos desde el 13 hasta el 40 con toda la información que eso contiene. Ahí Jesucristo le explica claramente al pueblo de Israel por todas las cosas que ellos van a tener que pasar por la dureza de sus corazones. Se pasan versículos bíblicos como versos como el verso 12, por ejemplo. Miren esto. El 14, perdón. Miren esto. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Yo no sé, yo espero que todos los que están aquí hayan cogido clase conmigo y sepan que hay diferentes tipos de evangelio o diferentes nombres de evangelio. Es un solo evangelio, Cristo es el evangelio, Él son las buenas nuevas, pero se manifestó de diferentes maneras en diferentes tiempos. Fue el evangelio del reino, el primero que consistía en la ley de Moisés. Después fue el evangelio del nombre, cuando no lo quisieron aceptar a él y lo crucificaron. Ahora es el evangelio de la gracia, que somos salvos por fe. Todos ellos tres son Jesucristo. ¿Por qué? Porque la ley señalaba a Jesucristo, el evangelio del nombre es el nombre de Jesucristo y el evangelio de la gracia es que somos salvos por gracia por la obra de Jesucristo. Pero será entonces predicado el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque Mateo 24 es para los israelitas. Ellos no aceptaron a su rey, porque rey es lo mismo que Mesías o que Cristo. No aceptaron a su Cristo. Entonces se va a volver a predicar, viene Cristo. Ahora viene Cristo. Si ellos no recibieron a Cristo bajo la gracia,
la primera vez, ahora él va a venir bajo la autoridad, bajo el juicio. Por eso dice la escritura, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él vino por amor la primera vez, la segunda vez que él venga, él vendrá como fuego consumidor. Por eso se le llama gran tribulación. Se van a derramar las copas de la ira. Entonces, es necesario que los dos testigos y los 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu de Apocalipsis capítulo 7, prediquen el evangelio del reino. Porque no se le olvide que la tribulación es un tratamiento exclusivo de Dios con el pueblo de Israel. Por 2000 años, Jesús ha tratado con los gentiles, desde que nació la iglesia hasta la plenitud de los gentiles, hasta que nosotros nos vayamos con el Señor. Y por 3 años y medio les va a dar por segunda vez una oportunidad al pueblo de Israel. 3 años y medio y aquí ustedes van a tener que hacer todo lo posible por salvarse. Recuerden el misterio escondido, Romanos 11:25. Y dice la escritura, y luego todo Israel será salvo. No quiere decir que todos los israelitas van a salvarse. No, no. Todo Israel es porque Israel se dividió en dos partes. Después del hijo de Salomón, él tuvo dos hijos, uno que se llamó, se me escapa el nombre, denme un segundito, por favor. Se me escapa. Roboam y Jeroboam. Con ellos se dividió el reino. Se dividió en dos partes, 10 reinos al norte y 2 reinos al sur. Muy bien. Entonces dice Romanos 11:25, luego todo Israel será salvo. Quiere decir que las 12 tribus, una vez más, van a tener la oportunidad de llegar a la salvación. Ahora, ¿cuántos de las 12 tribus? Preste atención. Se van a volver a reunir las 12 tribus a través de los 144,000, 12,000 de cada tribu, más los otros que acepten una vez más a Jesús y sean salvos. Entonces están los 144,000, los 2 olivos, los que acepten el nombre de Jesús como el Mesías y los gentiles que se hayan quedado por no santificar al Señor delante de los hombres y por no santificarse en sí mismos. Muy bien. Entonces, volviendo al versículo 40, dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Si esto es tribulación, la tribulación va a terminar con la batalla de Armagedón, pero ese no es el fin de todas las cosas. Ese es el fin del pecado, dice la escritura. Dios va a poner fin al pecado, por eso va a aparecer por segunda vez. Inmediatamente termine la gran tribulación o toda la tribulación, los 7 años, después de la batalla, comienza un periodo que nosotros conocemos como el milenio. La palabra milenio no está en la Biblia, no la busque, pero ahí dice 1000 años. Y eso es un milenio, 1000 años. Literalmente este versículo bíblico se refiere a todos los que van a ser tomados para vivir en ese milenio. De todos los que sobrevivan de la tribulación, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. ¿Qué significa que va a ser dejado? Que va a perder su alma, va a perecer. Son muy poquitos los que van a pasar al milenio, porque esos que pasan al milenio van a estar bajo el reino de Jesucristo. No cualquier persona puede estar bajo el reinado de Jesucristo. Realmente tiene que merecérselo. So Dios va a hacer una selección. ¿Quién sabe Dios que ya no va a tener salvación? A ese lo va a condenar. Y sabe Dios que de pronto pueda tener la oportunidad de sujetarse al reinado de Cristo y ese lo va a pasar al milenio. Verso 41 y 42. Presten atención. Por eso Jesús les dice a ellos, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Por qué les dice que no va a saber cuándo va a venir el Señor? Porque no está declarado en ninguna parte qué día va a venir el Señor por segunda
vez. ¿Cuándo va a poner los pies en la tierra? Lo único que la Biblia dice es que así como el sol sale del oriente, se oculta al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, como un relámpago, en un abrir y en un cerrar de ojos, será la venida del hombre. Muchos cristianos confunden ese versículo bíblico con el rapto. No, el rapto es 1 Corintios 14:52. Primera Tesalonicenses 4:13 al 17. Ese otro versículo es para el pueblo de Israel. Nadie sabe cuándo será la venida del Hijo del Hombre. No, además, va a venir a poner los pies sobre la tierra. Verso 22. Mateo 24:22. Los post-tribulacionistas tienen una gran confusión. Se las voy a explicar. Hablando de la tribulación, verso 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Sí ve que estamos hablando de tribulación? La cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Por qué? Porque será el derramamiento de las copas del aire. Verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, o sea, solamente 3 añitos y medio, recuerde, Dios le dio la oportunidad a los gentiles, nos la está dando ahora, a la plenitud los gentiles van más de 2000 años. Ahora para ellos son un periodo solamente de 7 años. Dice, si no fueran acortados, dice, nadie sería salvo, mas por causa de los cogidos aquellos días serán acortados. Entonces, hay un evangelio que se le llama el evangelio de la sustitución. Han cogido a la iglesia, al cuerpo de Cristo, como si fuésemos el reemplazo del pueblo de Israel, como si sustituyéramos al pueblo de Israel. Pero lejos están ellos de saber que delante de Dios, Israel siempre será Israel. Israel va a ser salvo. Él nunca va a apartar su misericordia del pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque fue una promesa que Dios le hizo a Abraham, que la justificó en Isaac y que la repitió en Jacob. Es una promesa y él cumple sus promesas. Así que él no se puede retraer, darle salvación a los gentiles y condenar al pueblo de Israel. No, Israel siempre será Israel para el Señor. Y el evangelio de sustitución entonces quiere poner a la iglesia en el lugar del pueblo de Israel. Y es un grave error porque nosotros nunca reemplazaremos al olivo natural. Nosotros somos un olivo silvestre injertado. Ellos son los escogidos. Dios escogió a Abraham para que de sus lomos naciera la nación de Israel. De hecho, es el nieto de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob, que también se llama Israel. ¿Quién es entonces la plenitud de los gentiles? Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, verso 22. Al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, sabiduría de Dios. Nosotros los que somos la plenitud de los gentiles, el cuerpo de Cristo, la Biblia nos llama los llamados. ¿Por qué incluye a algunos israelitas ahí? Muy fácil, porque desde que Pedro predicó a Jesucristo en Hechos capítulo 2, verso 38, que se convirtieron como 3,500 personas, que fueron la primera parte de la iglesia, hasta el año 70, todos los israelitas que se convirtieron ahí hicieron parte de la iglesia. En el año 70, el general Tito de Roma destruye a la nación de Israel y dispersa al pueblo de Israel. Israel deja de ser una nación, lo borran del mapa, no existe en el mapa. Hasta ahí se predicó el evangelio para los israelitas. De ahí en adelante, solamente el apóstol Pablo siguió predicando el evangelio para los gentiles. Entonces, los que hoy en día de Israel quieran ser salvos, tienen que abandonar el judaísmo para convertirse a Cristo.
Por eso también los incluye ahí como los llamados, ya no como los escogidos. Dios tratará con los escogidos cuando en Mateo capítulo 24, allá en la tribulación, en Apocalipsis. Pero ahora nosotros nos llamamos los escogidos. Los llamados. Perdón, los llamados. Somos los llamados. Israel son los escogidos. Muy bien. Mateo 24, una vez más. Ya estoy terminando con esta parte. Entonces, mi corazón. Ah, Dios mío. 48. Muy bien. Verso 28. Verso 27. Está la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Presta atención. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto está en el libro Apocalipsis, capítulo 19. La gran cena del Señor, la cena de las aves. ¿Por qué? Porque esa es la guerra de Armagedón. Cuando Cristo venga, Él va a pelear la guerra de Armagedón. Mi pregunta es, ¿en qué mente cabe pensar que Cristo viene a este mundo, da su vida por la iglesia, por cada uno de nosotros, entrega su cuerpo para ser molido? Si no me lo cree, lea Isaías 53, todos los oprobios que le hicieron a nuestro Señor, para que luego nosotros como su cuerpo, como la iglesia, tengamos que volver a pasar lo mismo por la tribulación, no solamente por la ira del diablo, pero por la ira de Dios mismo. ¿Cómo Dios va a manifestar la ira contra él mismo? Porque no olvide que la segunda parte de la tribulación es las copas de la ira de Dios. ¿Cómo Dios va a derramar la ira sobre su propio cuerpo? No hace sentido. Así que los post-tribulacionistas, perdónenme, con todo el respeto que ellos se merezcan, literalmente están completamente fuera de contexto. No conocen el carácter de Dios. Jesucristo mismo dijo, un pueblo dividido no permanece. ¿Cómo Dios va a atacar a su propio cuerpo por medio de la gran tribulación? ¿Cómo? En las copas de la era. Es imposible. Muy bien. Entonces nos queda la tercera parte, que es la la pretribulación. Yo les decía que el rapto, mi amado, nosotros tenemos que enfocarnos en qué dice la escritura. Literalmente la escritura habla de un levantamiento de la iglesia antes de la tribulación, antes de la mitad de la tribulación o antes del final de la tribulación. En ninguna manera el cuerpo de Cristo puede pasar por la tribulación. Lo vimos con el ejemplo de Moisés, literalmente. Moisés golpeó la roca por segunda vez y esto le causó consecuencias eternas. Ahora, ¿cómo nosotros, el cuerpo de Cristo, vamos a pasar por la tribulación o la gran tribulación? Imposible, imposible. El cuerpo de Cristo no puede ser golpeado por segunda vez. Vamos a Primera Tesalonicenses. Voy a tratar de terminar la predicación hoy. 1:10. Primera Tesalonicenses 1:10. Y este es pretribulación, pretribulación. O sea que nos vamos antes de la tribulación. No porque una teoría de los hombres lo diga, sino porque la Biblia sí mismo lo enseña. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿A dónde lo vamos a esperar? En los cielos. A Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Muy bien. La iglesia no puede pasar por la ira venidera. Primera Tesalonicenses 5:23. Pablo vuelve y le dice a los tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Porque ese fue el problema de Moisés y de los que se van a quedar en la tribulación, no santificaron a Dios. Ahora Pablo le dice a los tesalonicenses, el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, mi amado, nosotros vamos a ser guardados irreprensibles para la venida del Señor. Vamos a ser levantados por el Señor en el aire. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante, y esta es la venida del Señor, esta es la palabra que yo les decía, arrebatamiento. Entonces, este es el arrebatamiento. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo pensaba que el rapto iba a ser en el momento en que él estaba vivo, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, aquí vemos una diferencia, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados, esa es la palabra rapto, rapture en el latín, arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el área, estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y miren lo más interesante de todo. Esto lo dice el capítulo 4. Ahora leamos el capítulo 5, comenzando en el 1. Recuerden que esto era una carta, era de seguido. Podemos decir que continúa Pablo diciendo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, o sea, de las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesucristo, ¿cuándo van a ser las señales de los tiempos y de las ocasiones? Pablo les dice, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Perdónenme. Bíblicamente hablando, y esto no tengo tiempo de traerlo hoy, se los voy a traer después. El día del Señor literalmente es la tribulación. Si usted va a los profetas menores, casi todos los profetas menores, y aún los mayores, hablan del día del Señor como un día horrendo y espantoso. ¿Por qué es horrendo y espantoso? Claro, la era de Satanás y la era de Dios. Por eso Pablo nos dice, yo no les tengo que hablar de la tribulación, del día del Señor. Va a venir como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque hay señales para la segunda venida de Cristo, pero no hay señales para el rapto. Dice, cuando digan paz y seguridad, esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Este es el comienzo del Armagedón. Dice, vendrá sobre ellos, no dice sobre nosotros la iglesia. Como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán, nadie se va a escapar fácilmente. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni en las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Francamente, Pablo está aludiendo a nuestra cordura para que nos santifiquemos y santifiquemos a Dios. Él no quiere que nosotros caigamos en una ceguera espiritual, en unas tinieblas espirituales al punto que nos quedemos por la tribulación. Por eso dice, yo de estas cosas, yo no les tengo que hablar. Nosotros no somos parte de ese trato de Dios con los hombres. Nosotros nos vamos a ir antes con el Señor, dice la escritura. Muy bien. Otra cita que quiero traer con respecto a que vamos antes de la tribulación está en el mismo libro de Apocalipsis. Cuando Dios le empieza a dar el mensaje a Juan acerca de la tribulación y la gran tribulación, antes de todo, él trae un mensaje para las 7 iglesias. Esas 7 iglesias representan figurativamente a los 7 tipos de cristianos que hay hoy en día. Cristianos tibios, cristianos carnales, cristianos satánicos, diabólicos, como dice la sinagoga de Satanás. Pero hay unos cristianos que son fieles.
Y vamos a encontrar una historia acerca de esos cristianos fieles, que es una iglesia que no fue regañada, la única que no fue regañada, la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, verso 7 en adelante. Esta es figurativamente la iglesia que va a ser levantada en el rapto. Escribe a la iglesia en Filadelfia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. En otras palabras, lo que Dios determinó ya está declarado. Nadie puede cambiarlo. Nadie puede meterse en el rapto y nadie puede salirse del rapto. Ya está determinado. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Mire, la base de un verdadero cristianismo: guardar la palabra del Señor y no negar su nombre. Eso fue el problema de Moisés. No santificó a Dios delante de los israelitas. Él les dijo: yo les voy a hacer brotar agua de la roca. Y fue y le pegó a la roca 2 veces. O sea, negó en cierta manera al Señor. Dice verso 9: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Preste atención, verso 10, el clave. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Esta promesa, mi amado hermano, es para todo aquel que santifique al Señor. No lo va a hacer pasar por la prueba. Una vez más, Dios no se puede negar a sí mismo, no se puede contradecir a sí mismo. Dios no es hombre para que mienta, ni hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No va a decir una cosa primero y luego dice otra. Él condenó a Moisés por golpear la roca por segunda vez. Él no va a permitir que nadie le vuelva a dañar. O sea, el cuerpo de Cristo no puede ser golpeado por segunda vez. Amén. Amén. Muy bien. Primera de Corintios 15. Estoy acabando ya. Entonces, Primera de Corintios 15. Si Mateo 24 es todo el libro de Apocalipsis, Primera de Corintios 15 literalmente es prácticamente toda la Biblia. Vamos al verso 52. Vamos al verso 51. Entonces, ahora Pablo va a hablar de un misterio. Y él dice: he aquí os digo un misterio. Perdón, presta atención. Si Jesús habló de la iglesia yéndose en la mi-tribulación o en la post-tribulación, eso ya no era un secreto. Ya estaba dicho en la Biblia. Entonces Pablo es un mentiroso. Pero sabemos que Pablo no miente. Él es un hijo de Dios llamado por Dios para un ministerio. Y él trae un misterio, algo que nadie habló de él, que nada se sabía de eso. Veamos a ver cuál es el misterio. Dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿De qué está hablando él? De lo que leímos en Primera Tesalonicenses 4:16, del momento en que nosotros, los que hayan quedado vivos, van a ser transformados, llevados al reino del cielo. No van a haber muerte. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. ¿Cuál trompeta? ¿De ángel? No, la trompeta de Dios. Dice: los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible, perdón, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En otras palabras, Dios nos va a traspasar directamente a la inmortalidad. Mi amado, esto era un secreto. Si ya estaba en Mateo y si ya estaba en Apocalipsis, que eran libros que anteceden a todas las cartas paulinas, mi amado, entonces ya no era un secreto. Dios ha preparado un plan perfecto para nuestras almas. ¿Cuándo es el momento del rapto? La Biblia no lo dice.
Lo que Pablo y el Señor Jesucristo siempre nos exhorta por medio de su palabra es a vivir en santidad. La Biblia dice que se va a santificar, que se santifique más. ¿Por qué? Porque no somos de las tinieblas, sino que somos de la luz. Nosotros no andamos en este mundo sin el conocimiento escritural. Los que andan sin conocimiento en la escritura, en la Biblia, estos son los que viven bajo las pasiones de la carne y que desafortunadamente no santifican al Señor, ni en sus vidas ni a través de los demás. Y desafortunadamente son los que van a tener que pasar por la tribulación. Que el Señor los ayude a ellos. Ya los está ayudando. Qué lástima que le den la espalda, pero que el Señor los ayude a ellos. Ahora, en cuanto a nosotros, mi amado hermano, tenga la plena certeza, la plena convicción de que el Señor preparó un mensaje perfecto en su palabra de tal manera que tú y yo entendamos que si estamos en Cristo, mi amado, nosotros no vamos a tener que pasar por ese suplicio tan grandísimo que va a pasar toda la humanidad, lo que es la tribulación. Vamos a ser levantados con el Señor en el aire, dice la Escritura, a ser transformados. Ahora, si el Señor lo permite, la próxima clase hablaré, la próxima predicación, hablaré de las señales de la segunda venida de Cristo, porque ya se están dando. Esto quiere decir que 7 años antes de la segunda venida de Cristo es el rapto, porque no olvide, se levanta la iglesia, inmediatamente comienza el rapto. Vamos a segunda, ya voy terminando, perdón, yo me la robó 2 segunditos. Estas clases son largas, las estoy condensando. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a ver los primeros 3 versículos bíblicos y vamos a ver todo el plan de Dios en los primeros 3 versículos bíblicos. Presta atención, dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, preste atención. Pablo le está hablando a la iglesia. Si está hablando de la venida del Señor Jesucristo, no está hablando del día de Jesucristo. Entonces, ¿de qué está hablando? Del rapto. Aquí vemos el rapto y nuestra reunión con Él. Nosotros nos reuniremos con Él en la noche. Os rogamos, hermanos. Verso 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido en el que el día del Señor está cerca. Ahora ya habla del día del Señor. ¿De qué está hablando aquí? De la tribulación. Entonces vemos el orden. Primero el rapto y luego viene la tribulación. Verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga a la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este versículo 3 es bastante interesante, porque habla de la venida del hijo de perdición, o sea, el anticristo. El anticristo no se puede manifestar en el mundo si la iglesia está presente. Para que el anticristo manifieste, la iglesia tiene que haber sido levantada. Y el anticristo se va a manifestar durante la tribulación. Entonces, los mitribulacionistas y posttribulacionistas están fuera de contexto bíblico. ¿Cómo van a subsistir al mismo tiempo la iglesia, que es la que impide que se manifieste el anticristo y el anticristo al mismo tiempo? Es imposible. Ellos dos no pueden permanecer al mismo tiempo. Verso 7. Porque ya está en acción, preste atención, el ministerio de iniquidad. Perdón, el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. En otras palabras, ¿quién detiene al anticristo de que se manifieste? La iglesia, el Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo. Pero una vez el cuerpo de Cristo sea quitado, entonces se manifestará aquel inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Será la tribulación en la gran tribulación. Mis amados hermanos, como les dije, esta es una clase súper condensada, súper condensada. Regularmente yo doy esta clase, no sé, en un mes, 2 meses, detalle por detalle. Un día el Señor nos va a permitir hacerlo.
Lo traje como una predicación porque yo quiero que usted sepa, mi amado hermano, que hay consuelo para tu alma. Lo único que Dios espera de nosotros es que santifiquemos a Dios en nuestros corazones diariamente. Hágalo. Lo demás que está por venir, que se venga, con tal de que tu alma y mi alma sean llevadas a la presencia del Señor en el cielo. Hay promesa para nosotros, hay un plan perfecto, como les decía la semana pasada, se está ejecutando, se está llevando a cabo a la perfección. Así que nosotros, mi amado, no podemos caminar en este mundo ni con temor, ni dejándonos amedrentar, ni por Mateo 24, ni por el libro de Apocalipsis, ni por nada, porque sabemos que el Señor vendrá por nosotros a levantarnos de este. Amén. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este día, por tu misericordia, Señor infinita. Estamos eternamente agradecidos por pensar en nosotros, Señor, sin haber hecho nada, Señor, para merecerlo, solamente por tu infinita gracia, porque nos amaste con el amor de tu Hijo Jesucristo, Señor. Es poco lo que nosotros podamos decir, Señor, como agradecimiento. Solamente vivir una vida en santificación y creyendo a tu palabra y poniendo tu palabra por obra, Señor. Ajustando cada día más, Señor, nuestros cinturones para caminar en tu palabra y en tu voluntad, Señor. También para no caminar en la ceguera del mundo, sino que caminemos en la luz de tu palabra, Señor, que es la que nos guía a todas sendas de justicia, Señor. Gracias, Señor, por este plan que estás llevando a cabo y porque somos parte de él como el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, Señor. Bendice a nuestros hermanos y una vez más te presentamos la salud de nuestra manitadora para que tú la levantes, la sanes, la restaures, a Soren también que tiene el mismo virus, también para que lo sanes. Andrés Camilo, Señor, ¿cómo? A Steven López, Señor. Te rogamos, Señor, para que seas tú pasando tu preciosa mano sobre sus vidas. Tú declaraste en tu palabra que te llevaste toda nuestra dolencia y nuestra enfermedad, Señor. Ya pagaste un precio. Ahora somos tu cuerpo, Señor. Así que confiamos en la sanidad, Señor celestial, la sanidad divina. Gracias por tu infinito amor, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, me los bendiga a todos. Amén. Amén.